La historia de los hermanos en Cristo. Para entender quiénes son los hermanos en Cristo tenemos que remontarnos al siglo XVI. Era un tiempo de conflictos sociales y religiosos, con los que terminaba la Edad Media y comenzaba la modernidad. El cristianismo actual fue configurado en gran parte por los sucesos que tuvieron lugar en aquella época. La sociedad medieval tenía una estructura feudal. Los campesinos trabajaban para sus señores, a quienes juraban fidelidad, y a quienes permanecían sometidos durante toda su vida. La Iglesia era parte de este sistema, y ella misma era la más grande de todos los terratenientes. Al final de la Edad Media, las ansias de libertad de los campesinos conducían a revueltas continuas, que generalmente eran reprimidas con violencia. La Iglesia era parte del sistema político también. Por una parte, la Iglesia legitimaba a los distintos gobiernos, y por otra parte los gobiernos eran los encargados de proteger a la Iglesia. El mundo medieval era profundamente religioso. Sin embargo, la vida espiritual estaba también mediada por la Iglesia. Las formas religiosas que no eran autorizadas por la Iglesia medieval eran reprimidas violentamente por los poderes públicos. Dentro de la Iglesia, no se podía llegar a Dios si no era por la mediación de las autoridades religiosas. A esto contribuía decisivamente el sistema sacramental que se había ido desarrollando a lo largo de la Edad Media. La Iglesia medieval enseñaba que la gracia de Dios era dada a los creyentes de una forma automática por medio de los sacramentos. Por ejemplo, si el sacerdote pronunciaba correctamente las palabras de la consagración, el pan y el vino se convertían literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. De este modo, los creyentes podían literalmente comer del cuerpo de Cristo. Del mismo modo, si se quería obtener el perdón de los pecados, era necesario recibir la absolución por medio de un sacerdote. Respecto a aquellos que habían muerto con algunos pecados, existía la idea de que sus almas tendrían que pasar algunos años, tal vez cientos de ellos, en un lugar de penitencia llamado purgatorio, antes de poder entrar en el cielo. Para responder a este problema existía el sistema de las indulgencias. Las indulgencias eran unos certificados, que se podían comprar, y mediante los cuales las personas podían ahorrarse algunos años de purgatorio, tanto para ellos mismos como para sus seres queridos ya muertos. Todo esto daba mucho poder a la Iglesia medieval, y era una fuente constante de ingresos. A esto hay que añadir otras muchas prácticas folclóricas, que eran consentidas, e incluso promovidas, por la Iglesia medieval. Así, por ejemplo, se daba culto a los santos, especialmente a María, y casi se los consideraba como personajes divinos. Los santos, al igual que los clérigos, eran intermediarios entre las personas y Dios. Esto hacía que la vida espiritual fuera muy ritualista. En muchos casos, las oraciones consistían en rezos. Es decir, no se hablaba directamente con Dios, sino que se rezaban o recitaban fórmulas monótonas, de las que a veces no se conocía su significado. El lenguaje de las misas era el latín, que casi nadie entendía. De hecho, las escrituras no estaban disponibles para el pueblo, que apenas sabía leer. De este modo, la vida y las palabras de Jesús, y las prácticas y enseñanzas de los primeros cristianos eran prácticamente desconocidas para la mayor parte de la población. Incluso los mismos clérigos desconocían el Nuevo Testamento. Teníamos así algo que se consideraba como cristiano, pero que era completamente distinto del cristianismo de los primeros siglos. La Reforma protestante quiso responder a esta situación, y volver el cristianismo a su pureza originaria. Martín Lutero fue un fraile y un teólogo que, al estudiar el Nuevo Testamento, llegó a la conclusión de que la salvación era un regalo gratuito de Dios, que simplemente se recibía en la fe.
Tal como dice la carta a los Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. En esos momentos, el Papa había iniciado una masiva venta de indulgencias con el objetivo de recaudar fondos para construirse una enorme basílica en Roma, la Basílica de San Pedro. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero desafió a todo el sistema católico. En la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Lutero clavó sus 95 tesis en las que cuestionaba la validez de las indulgencias. Según Lutero, si el Papa tenía poder para sacar a las almas del purgatorio, debería por amor sacarlas a todas inmediatamente y de forma gratuita. Al criticar las indulgencias, Lutero había dirigido un torpedo contra la línea de flotación de todo el sistema sacramental y clerical de la Edad Media. Sus ideas rápidamente se divulgaron por toda Europa. Como resultado de este desafío, Lutero fue excomulgado por el Papa. Sin embargo, Lutero contaba con una nueva fuente de autoridad, las Escrituras. Una de las principales labores de Lutero fue traducir la Biblia al lenguaje del pueblo alemán. De esta manera, todos podrían leer el Nuevo Testamento y podrían decidir por sí mismos cuál era la verdadera forma del cristianismo. En otros países, también se tradujeron las Escrituras. En el caso de España, 2 monjes fugados de la Inquisición por sus ideas reformadoras lograron publicar la Biblia completa en castellano. Fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. De ahí el nombre de Reina Valera, que todavía lleva la traducción española más vendida de la Biblia. La Reforma afirmó 3 grandes principios de la Escritura. En primer lugar, que todos somos salvados por la fe, no por méritos religiosos o morales nuestros. En segundo lugar, que las Escrituras son la autoridad última en cuestiones de fe y de costumbres. Y, en tercer lugar, que todos los creyentes son sacerdotes. Es decir, todos los creyentes pueden tener un acceso directo a Dios sin necesidad de mediadores. Ahora bien, la Reforma, una vez comenzada, era un movimiento imparable. Lutero en general era una persona conservadora, que aborrecía los tumultos, y que solamente pretendía eliminar los abusos más notorios del cristianismo medieval. Pero Lutero desencadenó una revolución que ya no se podía detener. Lutero solamente quería eliminar aquellos aspectos de la Iglesia medieval que de una manera clara y explícita contradecían las enseñanzas de las Escrituras. Sin embargo, algunos se preguntaron si no se podría ir más lejos. Así, por ejemplo, el reformador Ulrico Zwinglio, en Suiza, quiso ir más allá. Para él solamente era legítimo mantener aquello que estuviera avalado por las Escrituras. Zwinglio dio origen a un tipo de cristianismo más radical, que tuvo su continuación en otro gran reformador, Juan Calvino, quien defendía una alta idea de la soberanía y de la gracia de Dios. De este modo, los reformadores protestantes comenzaron un lento camino de regreso desde el cristianismo medieval hacia las enseñanzas del Nuevo Testamento. Los 2 motores de este regreso fueron la lectura personal de las Escrituras, y la posibilidad de una relación directa del creyente con Dios. Algunos cristianos, ya en el mismo siglo XVI, quisieron llevar la Reforma más lejos. Desde su punto de vista no era suficiente con reformar el cristianismo medieval. De lo que se trataba era simplemente de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y sus primeros discípulos. En este sentido, más que reformar, querían restaurar según los criterios del Nuevo Testamento. Los anabaptistas habían aceptado las doctrinas básicas de la Reforma protestante, la salvación por la fe, la autoridad de la Escritura, y el sacerdocio de todos los creyentes. Sin embargo, los anabaptistas diferían de los grandes reformadores protestantes en un punto esencial. Para los anabaptistas, la Iglesia no podía ser parte del sistema de poder, ni podía estar aliada con el Estado, ni los creyentes podían recurrir a la violencia. Lutero,
Zwinglio y Calvino habían creído, al igual que la Iglesia medieval, que cualquier persona nacida y bautizada en un país cristiano era automáticamente cristiana. Los anabaptistas sabían que, de acuerdo con el Nuevo Testamento, los creyentes, para serlo, tienen que nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento requiere un arrepentimiento y una decisión libre de fe. Este arrepentimiento del nuevo creyente es lo que abre la puerta al bautismo y a recibir el Espíritu Santo. La palabra anabaptista significa rebautizador. Los anabaptistas fueron llamados así porque enseñaban que solamente los creyentes pueden tomar la decisión libre de bautizarse y unirse a una iglesia. Desde su punto de vista, el bautismo de infantes no es un bautismo válido, porque no se hace con fe. El bautismo de creyentes implicaba una ruptura con el orden medieval. Las personas ya no podían ser consideradas como cristianas, aunque nacieran en un territorio católico o protestante. Esto significaba que las personas necesitaban un espacio para decidir libremente si querían ser cristianas o no. Por eso mismo, los anabaptistas fueron los primeros en defender la libertad de conciencia. Así como uno tenía la libertad para ser cristiano, también la tenía para no serlo, o para seguir otro camino. No solo eso. Los anabaptistas del siglo XVI entendían que la Iglesia, al ser distinta del conjunto de la sociedad, tenía sus propios principios y reglas. Ante todo, la Iglesia podía volver a ser una comunidad de creyentes, como lo había sido en el cristianismo primitivo. Los creyentes se podían reunir para animarse unos a otros, para apoyarse en todos los aspectos, incluyendo los económicos, y para interpretar juntos las Escrituras. Esta nueva fraternidad se comprometía a seguir el modelo y las enseñanzas de Jesús. Y esto significaba que el Sermón de la Montaña, donde Jesús enseña sobre el amor a los enemigos, y sobre la no violencia, se convertía en la verdadera carta magna por la que se debía de regir la comunidad cristiana. Esto de nuevo era algo molesto para las autoridades, que miraban con horror la posibilidad de que muchas personas, en el nombre de Jesús, renunciaran a servir en los ejércitos de los países que se consideraban a sí mismos como cristianos. En Europa, los anabaptistas fueron perseguidos, torturados, decapitados, quemados vivos o ahogados, tanto por los protestantes como por los católicos, pues todos deseaban mantener la unidad entre Iglesia y Estado. Los anabaptistas son los antepasados de los menonitas, que toman su nombre de Menno Simons. Menno fue un sacerdote holandés, que renunció a sus privilegios y comodidades en la Iglesia romana, y se unió a un grupo de refugiados anabaptistas. Como líder inspirador y viajero, Menno contribuyó a que los anabaptistas se organizaran en forma de hermandades clandestinas, que se repartieron por toda Europa. Durante los primeros 10 años de persecución, 5.000 anabaptistas suizos fueron ejecutados. En Holanda las ejecuciones continuaron durante décadas, hasta que finalmente las autoridades protestantes aceptaron cierta tolerancia. Todavía en el siglo XVIII continuaron las ejecuciones de anabaptistas en los territorios católicos del Imperio Austrohúngaro. Otros anabaptistas perdieron a sus hijos, que fueron secuestrados y llevados a colegios católicos. Por eso, los anabaptistas huyeron de las ciudades, y se escondieron principalmente en el campo. En muchos casos, se vieron obligados a llevar una vida retraída, siempre expuesta a la persecución. Después de los anabaptistas, otros movimientos de renovación fueron apareciendo en la historia del cristianismo, especialmente en los países protestantes, donde las personas tenían la posibilidad de leer las Escrituras, y cuestionar a las autoridades religiosas establecidas. Así, por ejemplo, en Inglaterra apareció en el siglo XVII el movimiento bautista, que como los anabaptistas defendía también la necesidad de la fe personal para el bautismo. Los bautistas comenzaron a practicar el bautismo por inmersión completa de los creyentes, tal como se había practicado entre los primeros cristianos. De hecho,
El término bautismo significa justamente eso, sumergirse en el agua, para representar la muerte y la resurrección de Jesús. En Alemania, en el siglo XVII, apareció otro movimiento de renovación. Fue el pietismo. Uno de los iniciadores del pietismo fue Philipp Spener, un pastor luterano que se sentía insatisfecho por la falta de vitalidad espiritual de las iglesias protestantes estatales. En las iglesias oficiales, el cristianismo se había convertido en una posición intelectual. Spener se reunía en su casa con otros creyentes que buscaban una experiencia espiritual más profunda. Para ellos, como para los primeros anabaptistas, era importante experimentar una conversión genuina y una vida transformada por la fe. En estas reuniones estudiaban las Escrituras, conversaban sobre la predicación del Evangelio, y oraban juntos. Con el tiempo se iniciaron otros grupos pequeños, parecidos al que se reunía en casa de Spener, y el movimiento se difundió por toda Europa, trayendo renovación a las iglesias. Todos estos movimientos se iniciaron en Europa. Sin embargo, en todos los países europeos, tanto católicos como protestantes, las iglesias oficiales trataban de imponer sus doctrinas mediante la coacción del Estado. Con el desarrollo de las colonias europeas en América, muchos europeos comenzaron a emigrar. Algunos buscaban sobrevivir o prosperar económicamente. Pero otros iban buscando una libertad religiosa que no encontraban en Europa. Pensilvania fue el primer territorio del mundo en el que se decretó la libertad religiosa. Esta inesperada libertad atrajo a muchos emigrantes, especialmente a los anabaptistas, que a duras penas habían sobrevivido en Europa. Para muchos anabaptistas, el rechazo al servicio militar era una razón para las constantes persecuciones. En el año 1750, unas familias menonitas de Suiza no pudieron soportar más las persecuciones, los encarcelamientos, y la pérdida de propiedades. Decidieron emigrar a América del Norte. Entre ellos estaba la familia de un muchacho llamado Jacob Engle, que se estableció en el fértil condado de Lancaster, en Pensilvania, junto con otros muchos anabaptistas. Entre los años 1775 y 1788, estos anabaptistas de origen suizo y alemán experimentaron un poderoso avivamiento espiritual. A este avivamiento contribuyó de forma decisiva el pietismo. Algunos de los primeros líderes fueron Jacob Engle y su hermano John. En el contexto de esta renovación, se comenzó a practicar el bautismo por inmersión, a diferencia de la aspersión que practicaban muchos de los anabaptistas. Dado que estos anabaptistas renovados se reunían a las orillas del río Susquehanna, fueron llamados al principio River Brethren, es decir, los hermanos del río. Este movimiento es el que dio lugar a los actuales hermanos en Cristo. Este grupo nunca renunció a sus convicciones anabaptistas, incluyendo la separación del poder político, y la no violencia. Sin embargo, la influencia renovadora del pietismo ayudó a estos anabaptistas a experimentar la conversión a Cristo de una forma auténtica y personal, y el gozo de vivir unas vidas transformadas. Se trataba en realidad de elementos característicos de los primeros anabaptistas, que se habían ido olvidando con el paso del tiempo. Los hermanos en Cristo recibieron también el influjo de la teología de la santidad, que se había originado con la predicación de John Wesley, en el siglo XVIII. En el siglo XIX, esta teología inspiró el desarrollo en Norteamérica de los movimientos de santidad. En ellos, el énfasis se fue poniendo en la experiencia de lo que se llamaba la segunda obra de la gracia, posterior a la conversión. En esta experiencia, el Espíritu Santo llena el corazón, lo limpia de todas las inclinaciones egoístas, y le posibilita cumplir con la voluntad de Dios, siguiendo a Jesús.
Es lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos en Cristo fueron influidos por estos movimientos, tanto en las enseñanzas como en la práctica. Los campamentos de Roxbury, y otros que se abrieron después, fueron el escenario de esta nueva corriente de renovación espiritual. En el siglo XX, los hermanos en Cristo experimentaron nuevas transformaciones. Especialmente influyente fue el movimiento evangélico, con su énfasis en el anuncio de las buenas noticias a todas las naciones. En este contexto, los hermanos en Cristo abandonaron algunas señales distintivas, como la forma de vestir tradicional y ciertos elementos legalistas de su estilo de vida. También adoptaron progresivamente la práctica de nombrar pastores a tiempo completo, y de reunirse en templos. En algunos contextos, los hermanos en Cristo han sido también influidos por el movimiento pentecostal, atendiendo al papel del Espíritu Santo y de sus dones. A modo de resumen, podríamos decir que durante más de 200 años, los hermanos en Cristo han permanecido abiertos a la renovación que se ha expresado en distintos movimientos históricos, guiados por la obra constante del Espíritu Santo. Se podría destilar la mezcla de todas estas corrientes en un anhelo auténtico y sincero de seguir a Jesús. En cualquiera de los períodos por los que ha pasado la historia de los hermanos en Cristo, lo que ha permanecido constante es el deseo de seguir a Jesús por medio del poder de su Espíritu. Junto con otros muchos cristianos, los hermanos en Cristo anhelan una renovación continua de la vida cristiana, y el descubrimiento del amor de Dios por todos los seres humanos. En definitiva, los hermanos en Cristo son conservadores en su pasión por el cristianismo originario, y son radicales cuando se trata de amar al prójimo.